la Julia, el mare, el polo y el galerón. Es una tierra donde reina la alegría, con sus mujeres tan bonitas cual la flor. Vende recuerdos las coplas y la Julia, el mare, el polo y el galerón. Vende recuerdos las coplas y la Julia, el mare, el polo y el galerón. Pongan cuidado cuando vengan a mi tierra, oye mi hermano, si juntos se quieren estar. Pongan cuidado cuando vengan a mi tierra, oye mi hermano, si juntos se quieren estar. Aquí en Oriente el que más y el que menos, desde que nace sabe tocar y cantar. Aquí en Oriente el que más y el que menos, desde que nace sabe tocar y cantar. Con estas ostras que se dan en los manglares, el chipichipe de la playa de San Luis, los camarones que nacen de Manzanares, es un orgullo con que cuenta mi país. Los camarones que nacen de Manzanares, es un orgullo con que cuenta mi país. Comer las ostras que se dan en los manglares, el chipichipe de la playa de San Luis, los camarones que nacen de Manzanares, es un orgullo con que cuenta mi país. Los camarones que nacen de Manzanares, es un orgullo con que cuenta mi país. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo otro tema de la música popular venezolana, bellísimo, 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 nada más y nada menos que Alma Cumanesa, interpretado por el grupo Tierra de Gracia. Ese tema fue compuesto por José Antonio López, un bellísimo tema musical venezolano. Seguimos promocionando la música popular venezolana, la más bella y variada del mundo. Bueno, hoy es viernes y como todos los viernes desde hace ya 9 semanas con esta, lo dedicamos a hablar de desarrollo humano y en especial de las emociones con nuestro compañero, ya no es invitado sino compañero, José Luis Soto, quien ya está por allí y vamos a darle entonces acceso a que nos trae esta noche José Luis Soto en cuanto a las emociones. Estamos ya en nuestra 9ª semana. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás tú? Hola José, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Chico, tú ¿Está bien? estás bravo, ¿vale? ¿Estás molesto? No, para ¿Ah? nada, para nada, Oye, porque estás así para como nada. apagado, chico. Buenas noches, vale, buenas Ah, noches. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo está la cosa? muy bien, muy Estás como bien. apagado. Muy bien, José. Qué bueno, puede ser frío, pero no, pero bien, bien. está bien. Bueno, José Luis, Todo en orden. cuéntanos, ¿qué Eso nos no, tienes Argentina. para esta noche? Bueno, vamos a continuar con este espacio que se ha convertido en un espacio informativo más que otra cosa, ¿no? Informativo digo, creo que te, creo que te perdí un poco allí, José. ¿Me Ajá, escuchas? ¿me escuchas? Yo te escucho perfecto. Sí, Yo te ok. escucho perfecto. No, decía que este espacio, bueno, el espacio que tú lideras del reporte global, obviamente es un espacio informativo, ¿no? Pero claro, tus informaciones son de temas
políticos, temas económicos, temas sociales, temas de la realidad venezolana actual. Y esto que sumamos acá no deja de ser también un espacio informativo, porque hasta ahora lo que hemos hecho es dar información, información sobre el mundo emocional, que a todos nos compete, ¿no? Y eso es lo que vamos a continuar haciendo hoy, a continuar hablando de nuestro mundo emocional, porque las emociones son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Hasta ahora nosotros hemos hablado de 7 emociones, las que llaman por ahí básicas, universales, que inclusive hay autores que difieren por ejemplo, la escuela donde yo me formé, en Newfield Network, incluyen, en lugar del desprecio y el asco, incluyen la ternura y la gratitud como emoción, sumada a las otras 5 que vimos al principio. Y hay otros autores que no incluyen la ternura, inclusive yo estuve en un seminario que dieron acá en Argentina, recién llegado yo acá, estaba un psicólogo dando un seminario de emociones y dijo que la ternura no era una emoción, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque para mí es una de las emociones también primarias, ¿no? Imagínate una madre que tenga un hijo y no tenga, bueno, lo que se va a construir allí es un cúmulo emocional tremendo en ese niño que va a ir creciendo. ¿Tú me estás escuchando, José? Perfectamente. Se te está cortando la señal un poco, creo. Pero el audio se mantiene. Yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Ah, bueno. Sí, sí, yo te escucho. Sería Lo importante, interesante lo importante al final es el audio. claro, sería interesante que las personas que nos están escuchando nos comenten por acá si escuchan bien nuestras voces, menos, ¿no? Con un dedito allí, con un sí, como gusten. Entonces, oye, a mí me gustaría esperar, a mí me gusta mucho respetar la puntualidad, porque me considero bastante puntual y creo que eso tiene un valor, pues. Pero me gustaría esperar un par de minutos a ver si se conecta alguien más de las personas, sobre todo que se están conectando todas las semanas. Y gracias a los que se conectan por primera vez también, por supuesto. Porque quiero comenzar esta conversación con un ejercicio. Un ejercicio que va a ser, eh, voy a utilizar un cuento para hacer el ejercicio. Porque hoy quiero hablar de la culpa y la vergüenza. Ujú. Dos emociones sumamente interesantes también, que creo que nos acompañan perfectamente, dice O sea, que ML no se escucha bien, quiere decir gracias por informar. sol, sol. Eh, la, Sol, sol, la eres un culpa y la sol. vergüenza, la culpa y la vergüenza son, a pesar de que no están incluidas en las llamadas emociones básicas, las emociones universales, y no están incluidas porque también se le considera más sentimientos que emociones. Y ya de eso voy a hablar un poquito. Eh, pero creo que nos han acompañado a todos los seres humanos. Yo no conozco todavía ninguno que no haya tenido en algún momento un sentimiento de culpa, en algún momento un sentimiento de vergüenza o por lo menos la emoción. Porque recuerden que los sentimientos surgen como consecuencias. De hecho, lo mencionan así directamente. Los sentimientos son emociones racionalizadas que se van quedando permanentemente con nosotros. Es decir, cuando una emoción llega, por lo general se va. Las emociones nos visitan y se van. Nos vienen a decir algo y se van. Llegan y se van. Inclusive pueden llegar, por lo general llegan juntas. Estoy triste por una noticia, me dijeron que la noticia era mentira y me alegré, después me dio rabia y es así. Llegan y se van. Cuando una emoción se instala y se queda, hablamos de estado de ánimo, y cuando eso se va racionalizando mucho, que les vamos metiendo mucho nuestro sistema cognitivo, nuestro mundo cultural, entonces comenzamos a hablar de sentimientos. Nos vamos generando de esa manera los sentimientos. Dice que la culpa y la vergüenza, como son duraderas, entonces se van convirtiendo de a poco en sentimientos. Saludos, Lori, gracias por conectarte. Un abrazo fuerte para ustedes por allá, mi sobrina bella. Entonces, yo quiero comenzar
esta conversación contando un cuento y me gustaría que ustedes se conviertan en protagonista principal de este cuento, ¿no? Personaje que ustedes van a desempeñar en este cuento. Al final del cuento les voy a decir, bueno, el personaje que ustedes son es este, para que ustedes me digan, por acá, por supuesto con mensajes de texto, ¿qué sintieron cuando estaban en el cuerpo de ese personaje? ¿Sí? ¿Qué emoción, sobre todo? Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran y después vamos viendo si es una emoción, si no lo es. Y allí vamos a arrancar entonces a hablar del tema que traemos hoy. Entonces, el cuento es el siguiente, ¿no? Yo se lo escuché por primera vez a Camilo Cruz. Yo no sé si Camilo Cruz es el autor de este cuento, les confieso que no sé si es un autor anónimo, pero Camilo Cruz, que es un colombiano extraordinariamente brillante en temas de desarrollo humano, especialmente de liderazgo, de crecimiento personal y de todas estas cosas, fue a Caracas, a Caracas no, perdón, en Valencia lo vi yo. Creo que, si no me equivoco, 2012, 2011. Y, y contó este cuento en su presentación, una presentación maravillosa. Yo tuve el privilegio, la suerte de estar allí. Entre otros estuvo Camilo Cruz. Entonces él cuenta que había una vez un rey que tenía ciertas dudas sobre uno de sus empleados de mayor confianza. Estaba dudando de aquel empleado. Algo le estaba diciendo que el empleado pudiera estar no desempeñándose de la manera apropiada o la que siempre se había desempeñado porque era uno de los más antiguos en el reino. Y el rey, para salir de aquella duda, una vez lo llama y le dice, mira fulano, yo voy a hacer un viaje. Es un viaje que va a tardar 2 o 3 años. Me voy a ir lejos de acá del reino. Y mientras como yo te tengo toda la confianza del mundo a ti, yo te quiero encargar una tarea que para mí es muy importante. Porque a mi regreso, yo quiero mudarme del palacio a una casa que esté cerca de acá. Pero esa casa tiene que ser muy, muy hermosa. Tiene que tener jardines maravillosos. Y esa casa debe estar construida con los mejores materiales de la comarca. Debe ser supervisada, planificada por los mejores ingenieros y arquitectos de la comarca. Y me gustaría que en ella trabajen los mejores albañiles, los mejores carpinteros, la gente que más sabe de la comarca para construir una casa. Y el hombre le preguntó, ¿y cómo voy a cumplir yo con esa tarea, mi rey? Y el rey le dijo, bueno, yo te voy a dejar las llaves de la habitación donde yo tengo todo mi oro, toda mi riqueza. Y tú vas a disponer de esa habitación todo este tiempo, estos 2 o 3 años que yo voy a estar por fuera. Y con esa riqueza, tú vas a contratar a los mejores arquitectos, a los mejores ingenieros, a los mejores trabajadores. Vas a comprar los mejores materiales de construcción y me vas a hacer una casa sumamente hermosa para que cuando yo llegue, regrese de mi viaje, tú me des esa sorpresa. Y quiero un jardín fantástico con las mejores flores, con las mejores plantas, y quiero tales colores, y quiero la mejor pintura, y quiero le fue dando todas las instrucciones. Y el hombre se sintió muy halagado por ser él el escogido para llevar a cabo esta tarea. Y entonces le dijo, bueno, mi rey, yo no lo voy a defraudar, cuente conmigo. En 2 años le voy a hacer la casa más bonita después del palacio que va a tener esta comarca. Y en efecto el rey se fue y el hombre empezó. Lo primero que hizo fue agarrar la llave y fue a abrir la habitación, y cuando abrió la habitación se quedó estupefacto de la cantidad de oro, perlas, diamantes, de todo lo que había allí en esa habitación. ¿Ah? Y bueno, se puso a pensar y dijo, bueno, voy a buscar los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, los mejores trabajadores. Entonces buscó los primeros trabajadores para ir a acondicionar el terreno, y allí se puso a pensar y dijo, bueno, pero yo no tengo necesidad de buscar ingenieros para hacer una casa. Yo sé hacer una casa. Y me ahorro esa plata, y esa plata me queda a mí. Y así empezó el hombre a construir la casa
y donde quiera que podía, como decimos en Venezuela, morder, mordía, pues, ¿no? Y en lugar de comprar los mejores materiales, empezó a buscar materiales. Cuando la casa se estaba levantando, que estaba quedando muy bonita, por cierto, porque en eso sí se esmeró, buscaba ahorrar en todo donde podía ahorrar. Y abría la habitación donde estaba la riqueza y sacaba perlas, sacaba diamantes, sacaba oro, vendía lo que podía vender y el resto se lo iba quedando. No la casa antes de los 2 años. Entonces, se esmeró en ponerle los colores, pero con una pintura que no fue la que el rey le pidió. Una pintura más barata. No compró las plantas que el rey le pidió, sino que compró unas muy parecidas, pero más baratas. Y la casa quedó muy hermosa. Y a los 2 años y medio, 3 años, regresa el rey y lo llama. José Luis, ven acá. Te quiero contar cómo me fue mi viaje. Y le empezó a contar, tratándolo de maravilla. Te traje un regalo de allá para que te lo coma tu familia. Mira, estos son unos dulces del extranjero y tal. Ahora te quiero preguntar si pudiste terminar la casa. Mi rey, le tengo una sorpresa. Le hice la casa más hermosa, no solamente de esta comarca, sino de todas las comarcas cercanas. Y quiero que la vayamos a ver. Entonces se fueron a la casa, a mirar la casa, y cuando el rey llegó, se sorprendió por la belleza de la casa, pero rey al fin y sabio al mismo tiempo, le preguntó al hombre, mira José Luis, la casa quedó hermosa y de verdad te felicito, pero te quiero hacer unas preguntas. ¿Tú contrataste a los mejores ingenieros y arquitectos de la comarca para construir? Sí, mi rey. Sí, contraté a los mejores, a fulano, a sutano, mengano. Costó muy caro eso, por cierto. ¿Tú compraste los mejores materiales para construir esta casa? Sí, mi rey. Compré granito, compré mármol, compré esto, compré aquello, compré yeso, compré no sé qué. ¿Tú compraste las mejores pinturas, las mejores plantas? Sí, mi rey. ¿Contrataste a la mejor gente? Sí, mi rey. Todo lo que usted ordenó es el resultado que usted está viendo, que es su casa. Entonces el rey se lo quedó mirando y le dijo, oye, entonces te vuelvo a felicitar, porque resulta que esta casa es otro regalo que yo te quiero dar a ti. Y le entregó la llave de la casa. Ahí termina el cuento. Entonces a mí me gustaría que ustedes se convirtieran ahorita en ese José Luis del cuento y me digan qué sensación les llega a ustedes escuchando esto. ¿Qué le pasó a José Luis ahí? Siendo tú José Luis, José, ¿qué te pasó escuchando este cuento? Cuando el rey te dijo, bueno, mira, te felicito, esta casa es para ti. Después que hiciste lo que hiciste. ¿Qué les pasó a ustedes que nos escuchan? ¿Qué sienten? ¿Qué les llega? Vamos a ver qué nos dicen. A ver si alguien se atreve. Ojalá. Ah, para que alguien se atreva allí a decir algo. Y, y si necesitan que repita el cuento, lo repito. Frustración, dice Lori. Ajá, frustración. Ok. Frustración. ¿Qué más por ahí? ¿Quién más nos puede decir algo? ¿Qué No. sintieron cuando este hombre que estaba haciendo una casa, que el rey le había pedido para el rey, y le había dicho que la hiciera de la mejor manera posible, con los mejores profesionales, con los mejores y él, decepción, dice Jackson, decepción, frustración y decepción. Ya vamos a comentar. Vergüenza, Y cuando dice el rey, Sol Sol. vergüenza, muy bien, sol, MF sol, vergüenza, frustración, decepción, vergüenza. Cuando el rey le dice que, bueno, la casa era para ti. Y así el rey comprobó su duda, pues, la duda que tenía de que este hombre ya no era. ¿Y tú, José? ¿Qué siendo el José Luis constructor allí en ese cuento? Oye, algo así como que cometió un error, pues. Como equivocación, como Arrepentimiento, arrepentimiento, eso sería. Por ahí, por ahí, como que arrepentimiento. cometiste un error.
Sí, como, oye, puse la torta, Eso, puse la puse torta, la sí. torta. Sí. Sí. Bueno, todo lo que han escrito es completamente válido porque, y qué bueno, ¿no? Que escribieron frustración, decepción, arrepentimiento, vergüenza. Fíjense cómo cada persona puede sentir una emoción diferente frente al mismo estímulo, porque el estímulo fue el mismo para todos. ¿Eh? Y eso pasa con las emociones. Ya lo hemos hablado aquí reiteradamente en las otras conversaciones que hemos. Es decir, la reacción que tiene cada uno frente a una situación no necesariamente es la misma, porque a ti te puede dar rabia, a mí me da decepción, o a ti te puede causar angustia, eh, me causa miedo. ¿Eh? Entonces, este cuento, E incluso ante el mismo estímulo, no necesariamente respondemos igual. Es decir, claro, claro, la misma persona sometida en tiempo diferente a un mismo estímulo, no necesariamente va a responder igual que como la primera vez. de hecho muchos homicidios en atracos tienen que ver con las distintas reacciones de las personas. ¿Eh? Eh, Es decir, la persona reaccionó y se enfrentó al atracador y el atracador le disparó o que se apuñaló. Entonces tiene que ver mucho con la reacción. Ahora, eh, para quien dijo vergüenza, esa es justamente una de las emociones que queremos traer hoy, ¿no? Porque no sabemos qué pasó con ese hombre, porque el cuento llega hasta allí. El cuento llega hasta allí justamente para generar esa reflexión emocional en cada uno. Yo sentí vergüenza, yo sentí arrepentimiento, yo sentí. Ese hombre, para mí, además de vergüenza, culpa. ¿Eh? Pero todo depende de su condición, porque estas emociones tienen muchísimo que ver con el entorno. Son emociones muy determinadas por la cultura, por lo social. Recuerden que las emociones son la manifestación, y siempre lo voy a estar repitiendo para que no se nos escape, la manifestación al mismo tiempo de tres reacciones que nos suceden simultáneamente. Una reacción fisiológica, una reacción conductual y una reacción cognitivo-subjetiva. Entonces, este hombre debió haber sentido, si él era el más admirado por el rey, el mejor tratado por el rey y por la comarca, debió haber sentido culpa, debió haberse sentido, pero exageradamente culpable. Ahora, la casa le quedó a él, a lo mejor la casa se le cayó encima, ¿no? Por lo mal construida que estaba. ¿Eh? Eh, y la culpa es una emoción que aparece justamente cuando violamos los estándares culturales, sociales, las normas establecidas. Tiene mucho que ver con el deber ser. ¿Eh? Entonces, oye, me comí la luz, como decimos nosotros en Venezuela, ¿no? Te comiste la luz. Es un lenguaje muy inclusive de bandas y este tipo de cosas, ¿no? En este se comió la luz, hay que darle castigo. Porque la culpa eh, lo que trae como consecuencia es que tú sientes que debes ser castigado. Cuando de verdad sientes culpa, porque si no es otra cosa lo que estás sintiendo. ¿Eh? Violé los estándares de la familia. Ujú. Inclusive nos podemos llegar a sentir muy culpables, por ejemplo, cuando nuestros padres quieren, bueno, toda la familia médicos y nuestros padres quieren que seamos médicos, pues. Y nosotros no queremos ser médicos. Ese sentimiento de culpa en relación con la familia. Un sentimiento de culpa en relación con la sociedad. Hay miles de ejemplos. Oye, mira, una vez yo estaba en Bogotá, José, creo que fue la primera vez que fui, y a las 6 de la mañana me asomé por la ventana del hotel y estaba un motorizado parado con ese frío, porque la luz estaba en rojo. Estaba parado en un semáforo. Y no había ni un carro por ahí, por ninguna parte. Y yo, viniendo de Caracas, de una ciudad donde una de las cosas que menos se respetan son los semáforos,
ni los peatones ni los conductores. Yo he sido las dos cosas y más de una vez la irrespeté. Y este hombre no pasaba, pues. O sea, hay una conciencia de respetar por lo menos el semáforo. No sé cómo será ahora, yo estoy hablando hace 10 años, 15 años. Entonces, ese hombre, si se comía la luz, probablemente se iba a sentir culpable. Y como ya se sentía culpable, iba a recibir una sanción, que seguramente era la multa. Ese es el castigo. Entonces, estás contraviniendo las normas que están impuestas por esta sociedad. Estás contraviniendo las normas que están impuestas por tus padres. Estás contraviniendo las normas que están impuestas por el lugar donde estudias, por el lugar donde trabajas. Llegaste tarde, ¿verdad? Y te descontaron el sueldo. Pudiste haberte sentido culpable o sentiste vergüenza. Porque la culpa está más relacionada con el famoso super yo. ¿Y qué es el super yo? Nuestro querido amigo Sigmund Freud, y digo querido amigo porque la verdad es que para mí es uno de los tipos que ha aportado más a la psicología, a la psiquiatría, inclusive a la medicina. Una de las cosas que él planteó como división de nuestra psique, de nuestra psicología, es que estamos divididos en tres escenarios en nuestra mente: el ello, el yo y el super yo. El super yo. ¿Sí? Entonces el ello es lo impulsivo, es lo instintivo, es lo que nos conecta con esas reacciones fisiológicas generalmente. El yo es lo consciente, es lo presente, es lo conductual. Y el super yo es lo cognitivo moral, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces la culpa está muy relacionada con el super yo, con ese super yo que te dice: mira, vale, oye, fuiste a la fiesta y pusiste la torta, hermano. Oye, por favor, ¿eh? Eran 2 pasapalos para cada y comiste 17, pues. Oye, vale. ¿Y qué le dice el otro? Qué vergüenza contigo. Aquel está sintiendo vergüenza ajena, como decimos. Fíjense cómo las dos emociones se mezclan, se parecen. Pero la vergüenza está más relacionada con el yo. Porque la vergüenza es interior. Tú dices: oye, siento vergüenza de que me hayan raspado el examen. Si estudié toda la noche, estudiamos los 5, los otros 4 sacaron 20, 19 y a mí me rasparon. Qué vergüenza. Me la vivo yo más adentro, ¿no? En mí. No involucro al otro. No es problema del otro, es un problema mío. La culpa es distinta. ¿Eh? Entonces, la vergüenza, ambas, mejor dicho, sirven para prevenirte precisamente de comerte la luz, como hablamos en Venezuela, para prevenirte de transgredir las normas establecidas, tanto las que tú te hayas impuesto como individuo, como las que tienes impuestas por la sociedad, o no necesariamente impuestas, convenidas por la sociedad. ¿Eh? ¿Me están escuchando? ¿Qué opinan? Perfectamente. Hablen ahí, traigan ejemplos, que este tema da para hablar muchísimo. Eh, y, y estas emociones, así como vienen a hacernos de algo positivo, porque nos cuidan de no contravenir lo establecido por las normas, de no contravenir inclusive nuestras propias metas, perdón. A veces nos ponemos metas y no las alcanzamos y nos sentimos avergonzados de no haberlas alcanzado. Entonces, la vergüenza nos puede llevar a esos estados de abandono. ¿Okay? Me abandono a mí mismo. Sí, perfecto, gracias. La culpa me va a llevar a un estado en donde me predispongo a recibir un castigo. ¿Okay? Me siento tan culpable que si alguien no me castiga, escuchen esto que voy a decir, a veces sin darme cuenta inconscientemente. Y pasa muchísimo en todo tipo de afecciones, de patologías, que nacen con estas emociones, se convierten en sentimientos y después se pueden convertir en patología. Pienso que la culpa es también una herida en el ego. Sí, gracias por traerlo. Media puntas. Este es mi amigo Luis. Gracias, Luis.
Qué bueno que lo traes, Luis, porque no solamente en el ego, ¿sabes? Ahí, no, perdónenme que yo no recuerdo los nombres de los autores, y por eso digo los autores. Hay un autor muy famoso que habla de las 5 heridas del niño, ¿no? Y no solamente del ego. Ya les voy a contar un poquito. Muy bueno el tema y su explicación. Muchas gracias, muchas gracias. Se habla de 5 heridas, Luis, la herida de la infancia, que ojo, por lo general son nuestros padres quienes nos las ejecutan, nos las hacen sin darse cuenta, porque esto también debo decirlo, son de manera inconsciente y probablemente nuestros padres fueron peormente heridos por los padres de ellos. Y así es una cadena. Entonces está la herida de la humillación, no se las voy a decir en un orden porque no lo tiene, de la injusticia. Podemos ser sujetos de humillación, no solamente por nuestros padres, sino por cualquier persona cuando somos niños, pero no porque nos quieran humillar, sino porque nosotros sentimos que es una humillación, por ejemplo, que me griten delante de mis hermanos, ¿sí? Que me den una cachetada delante en la escuela. Oye, mi papá me humilló, mi tía me humilló, mi mamá me humilló, ¿sí? Saludos de parte de mi mamá que está aquí escuchando. Para ustedes, las amo, las quiero mucho. Después está la injusticia como herida, y fíjense que estoy hablando de heridas de la infancia, que nos pueden y por nos conllevan a un sentimiento de culpa o de vergüenza con el que podemos vivir perennemente. Muchas de estas terapias, de estas disciplinas con las que se tratan ciertas enfermedades, ciertas patologías, ciertos trastornos psicológicos, van a la infancia a buscar en la memoria de la persona cómo fue su infancia para tratar de detectar si hubo alguna de estas heridas. ¿Sí? La injusticia, la otra herida. Bueno, fue injusto que a mí me pusieran menos comida que a mi hermano, pues. O que yo coma de último. Sabes que yo no sé si es una cultura solamente oriental de allá de Venezuela, José, pero cuando yo estaba chiquito, mi papá comía de primero. Y era Sí, una eso conducta es. muy oriental, digo, porque Sí, había no, mucho en no, Oriente, los no, no adultos. solamente oriental. Yo creo que casi Ujú. toda Venezuela, a excepción tal vez de Caracas, pero Y era una cosa impresionante porque tú podías estar muerto de hambre como niño, pero hasta que no le sirvieran a los mayores, no, muchacho come si queda. Ese es un dicho que se escucha mucho en Oriente y quizás en toda Venezuela, como dices tú. Muchacho come si queda. Entonces, saludos José desde la gratitud Venezuela. Ay, Amanda, mi cuñada querida, qué bueno que están escuchando. Entonces, eh, cuando, cuando esas cosas se mantienen en el tiempo, se sigue acumulando la injusticia sin que tú te des cuenta. ¿Por qué tú vas a comer primero? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde apareció eso? Cultura, cultura. La base de todo son los valores familiares. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que nosotros, mi esposa y yo no sé si consciente o inconscientemente, lo hicimos al revés. Comían primero los niños. Y yo creo que la mayoría de las que se ha roto con ese esquema de que comen primero los adultos. En Oriente yo hasta, no recuerdo ni cuándo fue la última fecha que fui, debe ser algunos 10, 12 años, y todavía había algo de eso. Primero come papá, y ni siquiera mamá, sino papá. Porque las sí, sociedades, bueno, es eh, que se maneja el criterio de que el hombre es el que trae el sustento al hogar y entonces eso le da un sitio privilegiado. Ese es privilegiado, el ¿sí? razonamiento de allí, pues, ¿no? El Pero eso, como tú el dices, criterio patriarcal. eso quedó en el pasado. Yo hoy día las familias modernas no creo que sigan practicando esa norma. Sí. Bueno, esa es otra de las heridas, ¿ves? La injusticia, está la humillación, está la injusticia. Está la traición como herida de la infancia. Y vuelvo y repito, son heridas que
ocasionamos en nuestros hijos y nuestros padres ocasionaron en nosotros de manera inconsciente, porque está fundamentalmente el super yo. Por eso traje el ello, el yo y el super yo. ¿Cómo te traiciona un padre? Bueno, diciéndote que te va, así lo voy a decir lo más sencillo posible, diciéndote que te va a llevar al cine con tus compañeros de clase el domingo y no te lleva. El niño lo puede considerar una traición, diciéndote que en tu cumpleaños te va a traer una torta de chocolate y te la trajo de mantecado, de vainilla. Y, oye, me sentí traicionado. Y aunque ustedes no lo crean, eso va sembrando y increíblemente es la etapa en donde más aprendemos, en donde más somos una esponja para absorber todo lo que nos va apareciendo, ¿no? Que ya voy, José, que aquí están diciendo cosas que seguro son interesantes. Así me criaron a mí. Hoy por hoy en la casa servimos todos los platos para no tener favoritismo. Sí, cambió. Gracias, Jackson, por traerlo. Ha cambiado eso. Por fortuna ha cambiado. La sociedad patriarcal cada vez es menos patriarcal y también hubo sociedades matriarcales, ¿no? Entonces, Afortunadamente eh, eso ha cambiado, pero hay muchas otras cosas que no han cambiado, que seguimos repitiendo patrones. totalmente, totalmente. Y lo interesante de este tema de las heridas de la infancia es cómo se pueden ir quedando pegadas en nosotros, cómo se van quedando. Y si consideramos que recibimos mucha injusticia, nos podemos acostumbrar a eso. Entonces, vivimos con una persona que es injusta con nosotros, trabajamos con un jefe que es injusto con nosotros, o traidor. Nos acostumbramos a vivir con un traidor. Aunque ustedes no lo crean, eso nos pasa. Vuelvo y repito, no lo hacemos conscientemente. Entonces, lo importante, y voy al principio de esta conversación, de recibir estas informaciones, es tener por lo menos idea de todas estas cosas que pueden pasar en nosotros como seres humanos y apropiarnos de alguna herramienta que nos sirva para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento por lo menos, porque crecimiento y desarrollo son dos cosas distintas. Entonces hablé de humillación, hablé de injusticia, hablé de traición, eh, eh, me faltan dos. Vamos a ver cómo me acuerdo. El abandono. Esa es otra. Me está faltando uno, ya me voy a acordar. Entonces, el abandono. ¿Cuántos ejemplos de abandono podemos ver en un niño? De parte de sus padres, de parte de la gente que lo cuida, inclusive el ejemplo clásico es cuando comenzó todo este tema de la modernidad y el aceleramiento de las condiciones de vida, en donde papá y mamá tenían que salir a trabajar, sí o sí tenían que salir a trabajar papá y mamá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacíamos? No, ¿qué comenzamos a hacer y lo seguimos haciendo con los niños? Los dejamos abandonados. Un bebé recién nacido, lo llevamos a una guardería o de más edad y lo dejamos allí. Sí, se convierte Nosotros los consideramos que no lo... depositamos. Sí, Las guarderías son depósitos sí, de niños. sí. Nosotros consideramos este, que nosotros consideramos que estamos haciendo lo correcto. Conscientemente decimos, no, mira, estoy pagando la mejor guardería, tiene los mejores cuidados, ahí lo alimentan bien. Pero el niño se siente abandonado. ¿Por qué? Porque hay una etapa del crecimiento de nosotros como individuos en donde requerimos la presencia y fundamentalmente de mamá. Necesitamos esa presencia por lo menos la mayor parte del día. Hay niños que les cuesta dormir. Y imagínense la cantidad de traumas que le van apareciendo a muchos niños en esas etapas de su vida cuando, dígame lo que pasaba. Yo tengo un amigo en Venezuela que se estaba volviendo loco porque vivía en Guarena y trabajaba en Caracas y les estoy hablando de los años 90, no le estoy hablando de ahora. Se estaba volviendo loco con las colas de Guarena para Caracas. Y el niñito durmiendo en el carro y lo levantaban y después para la escuela y siempre llegaban tarde, él llegaba tarde al trabajo. No, todo eso lo va absorbiendo el niño en su crecimiento. Y vuelvo y repito, es en el momento en donde más está absorbiendo aprendizajes. Todo lo va quedando, todo lo va aprendiendo, todo lo va identificando
inconscientemente. Todo eso está por allá metido. Cuando es adulto, pueden aparecer, y por lo general aparecen heridas. Van apareciendo esas heridas. Así que gracias por traerla, Luis. Porque la verdad es que yo no pensaba hablar de esto, pero está totalmente relacionado con la culpa y la vergüenza. Y la otra herida de la infancia, he dicho 4, humillación, injusticia, acabo de hablar del abandono. Abandono. Anterior, anteriormente hablé de humillación, injusticia. Bueno, ya me acordé de la Te otra, faltaba rechazo. una. Te faltaba una sola. Sí, me faltaba una. Rechazo. Entonces, ¿cuántas veces hemos rechazado en la infancia? Y aquí no solamente por papá y mamá y familia. ¿Sí? Nos rechazan en la escuela porque soy gordito, porque soy negrito, porque soy flaquito. Yo recuerdo que yo pesé durante muchos años. Yo no sé cuándo yo superé los 20, 25 kilos. Yo era muy flaquito. Flaquito, flaquito. Yo no me acuerdo a qué edad yo superé los 25 kilos. A lo mejor era una desnutrición causada por mí mismo, porque no me gustaba comer. Me la pasaba en la calle jugando metra, y jugando pelota y en la calle. Un zagaletón cualquiera. Sí, sí. Y entonces, eso de ser muy flaquito, me ocasionó mucho bullying a mí. En la escuela, inclusive en el liceo. Yo llegué al liceo, pesaría 30 kilos, 38 kilos, no sé. Y eso me causó mucho bullying. Eso es rechazo. Y así como me rechazaban a mí, rechazaban a la gordita, al negrito, al que tenía los lentes con el vidrio grueso, a los nerds. Eso es rechazo. Y a pesar de que podemos estar en una edad, muchos especialistas dicen que esto fundamentalmente dura desde que nacemos 8, 9. Hay unos que llegan a 12 años. Yo también estoy más de acuerdo con eso de los 12 años. Se nos van sembrando esas heridas. Nadie nos las está calculando para hacérnoslas en un lugar de nuestro cuerpo. No son premeditadas. Son heridas que probablemente quien nos las está infligiendo las recibió cuando niño también. Por eso es que es muy difícil esto de ser juez, ¿no? Es una profesión que yo digo que debe ser una de las más difíciles del mundo, porque cuando tú estás frente a quien cometió un delito y no le miras su historia, no para absolverlo o culparlo, no, para comprender lo que hay allí, qué habrá en la mente de ese hombre. ¿Eh? Y hay situaciones en donde te das cuenta que en la mente de ese hombre lo que hay es un Pero, pero, sufrimiento desde que pero por nació. eso es que la justicia es y tiene que ser ciega, en ese sentido, ¿no? Así es, Para poder, ¿sí? para poder administrar Uh-huh. justicia no puede ser parcial, tiene que ser absolutamente imparcial. Por eso es que la figura Sí, de la justicia es una mujer con una balanza, ¿no? así es. Y una venda en los ojos. Entonces, fíjense cómo esas heridas de la infancia eh, nos pueden hacer crecer, o por lo general nos ocasionan crecer con muchos sentimientos de culpa o con muchos sentimientos de vergüenza. Inclusive, no estamos hablando de esa emoción y vamos a hablar en otro programa, con mucho rencor y resentimiento por dentro. ¿No? Todo eso que nos hicieron, papá, mamá, los hermanos, la familia, el vecino, el maestro, todo eso va condicionando en nosotros conductas que tienen mucho que ver con sentirnos culpables. Y allí es donde la culpa se convierte en sentimiento. Hay gente que se siente culpable hasta porque se le derramó el agua en una mesa. Pues. Ay, Dios mío. O siente mucha vergüenza. Pero recuerden que la vergüenza tiene que ver más directamente con el yo. Tiene que ver directamente más con el ser, lo que me pasa a mí por dentro. Y la culpa tiene que ver más con el super yo. Es decir, el super yo es el que condiciona el deber ser, la moralidad, la sociedad, qué dirá la gente de mi hijo, que mi hijo no se graduó, qué dirá la gente de mi hija, que se la pase rumbeando. El qué dirán es ese super yo que construimos culturalmente. Inclusive, dependiendo de la sociedad donde a ti te toque vivir, puede que un evento se vea como culpa o vergüenza o no.
dependiendo de la sociedad. A lo mejor yo una vez trabajé en los años 95 creo, trabajé con un chileno allá en Venezuela y él me dijo que él estuvo preso, estábamos hablando, no sé por qué de eso, ¿no? Y él me dijo, no, yo estuve preso 8 días allá en Chile una vez. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué delito cometiste? No, zumbé ellos no le dicen colilla de cigarro, dicen otra cosa, pero ahora no me acuerdo. Una colilla de cigarro al piso. Y, y te metieron preso por eso, sí. Sí, porque allá hay una norma en donde eso no se puede tirar al piso. Y yo la tiré y me estaba cerca de un policía y bueno. A mí me parecía eso increíble, ¿no? Yo no sé si me estaba diciendo verdad o no. Pero lo traigo a colación porque fíjate cómo las normas pueden ser tan rígidas. Bueno, yo estuve en Chile el año pasado y ellos mismos dicen, no, que lo que pasa es que nosotros somos hijos del rigor. Así se autodenominan los chilenos. Somos hijos del rigor. Imagínate esa frase tenerla metida aquí, José. Yo soy hijo del rigor. O sea que yo no puedo violentar ninguna norma. Obviamente eso tiene que ver con estados totalitarios, comunismo, una cosa que no viene al caso, ¿no? Pero una sociedad te puede hacer sentir a ti culpable sin tú haber hecho nada, ¿eh? Porque bueno, hiciste algo, zumbaste una colilla de cigarro al piso, pues. Pero suponte tú que la recogiste y la botaste o no sé qué. Claro, los Bueno, y 8 días fíjate no que lo tuvo preso por eso. eso se ve muchísimo en las religiones, en todas las religiones. De hecho, en la religión católica hay creo que se llama así, cuando tú dices por mi culpa, por mi culpa, por mi gran Por mí. culpa. Ajá. Bueno, Eh, eh, las religiones como que es más notorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? gracias por O sea, traerlo porque te condena justo, más, pues, más que incluso que las normas sociales. gracias por traerlo porque las religiones son precisamente una construcción, ¿verdad? De nosotros, de los seres humanos. Hicimos esa construcción para vivir mejor, digámoslo así, o hacer creer que vivimos mejor. ¿Sí? Porque yo particularmente no practico ninguna religión y las respeto todas, pero nunca me he atrevido a practicar ninguna porque no sé si ese es el camino correcto. Respeto mucho a quien practica religión. Pero entonces el ejemplo es bueno porque en la religión hay una serie de parámetros establecidos que tú no puedes violar. Y hay religiones exageradamente restrictivas, ¿eh? Yo no conozco, por eso no puedo hablar de religión, pero hay religiones que tienen pautas increíbles que tú no puedes violentar. No te puedes mojar con agua de lluvia o no te puedes, no puedes comer pescado el miércoles o no puedes, cosas que yo digo, bueno, parecen increíbles pero son ciertas, ¿no? Entonces, si tú violentas algo de eso, te sientes culpable, ¿no? Claro, Culpable porque porque estás es violando. que hay una tendencia, creo que natural de los seres humanos al caos, a, a- a entrar en caos. Y las religiones, de alguna manera, han venido como hacer una especie de muro de contención para que los humanos no caigamos en ese caos. Igual que las leyes. ¿Qué es las leyes? Las leyes están hechas precisamente para evitar el caos. El semáforo. Hay una ley que te dice que no puedes pasar ahí porque está el semáforo en rojo. Entonces, bueno, si no existiera esas leyes, tal vez todo sería un caos. Yo no estoy tan seguro, ¿no? Porque antes, cuando no había leyes, parecía que muchas sociedades vivían No, claro, con mucho orden, ¿no? yo no lo estoy Oh, yo soy diciendo abogado, ¿eh? yo no lo estoy diciendo de una manera justificativa o no justificativa. Sí, sí, Estoy diciendo que el sí, principio y la razón de esas normas en general, de las normas en general, es ponernos límites, porque el ser claro. humano ha sentido que tiene que ponerse límites, porque hay seres humanos que no quieren tener límites, que no entienden de límites y que, bueno, quieren hacer con su vida y con la de los demás lo que le dé la gana, ¿no?
Así es, así es. Y es otro gran ejemplo porque fíjate que las constituciones, por lo menos de estos países latinoamericanos, o todas creo, contienen derechos y obligaciones. Y nosotros, los latinos, somos expertos reclamando derechos, expertos, pero cuando nos toca asumir una obligación que está contenida también en la Constitución, no, yo no sabía. Bueno, la ignorancia de la ley no excluye de su incumplimiento, ¿eh? Entonces, pero es un ejemplo buenísimo porque si yo violento la ley, ¿verdad? Y no le quiero entregar, devolver el apartamento a quien me lo alquiló, yo estoy violentando la ley, bueno, yo debo, fíjate cómo ya ahí está instalado el castigo, porque la culpa está directamente asociada al castigo. Y las religiones te hacen sentir culpable reiteradamente para que tú recibas el castigo divino, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, Hay culturas, eh, incluso, José Luis, creo que la cultura budista o esta cultura oriental, sobre todo de esta gente, de estos monjes tibetanos, que no existe, no hay castigo impuesto. Los castigos para cualquier norma infringida, de robo, asesinato, cualquier tipo de cosa indebida, se la tiene que colocar la misma persona. O sea, si yo robé, entonces eso es una norma que violé, pero no existe, no hay quien me ponga a mí una sanción. La sanción tengo que colocármela yo mismo. Por ejemplo, claro, en esa cultura. sí, En nuestra y, cultura y- occidental, no, si hay un organismo que se encarga de decirle, no, chico, mira, si tú claro, asesinaste, tú vas preso, si tú robaste, vas preso. sí, sí, sí. Y quizás tenga que ver con la evolución. Yo entiendo que esas son culturas espiritualmente muy evolucionadas y pueden hacer ese tipo de cosas. Así como cuando yo digo que no existía el derecho, que las personas vivían mejor, seguramente eran porque eran mucho menos y los acuerdos se cumplían, las palabras se respetaban, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en la Segunda Pero Guerra fíjate, Mundial, fíjate que en la Segunda Guerra Mundial los generales japoneses, cuando perdían una batalla, se aplicaban el harakiri, ajá, se quitaban la vida por sí, vergüenza. Y por entonces vergüenza, ellos sí. mismos, nadie los castigaba, Ah, no los fusilaban, nada de eso. na- na- Ellos na- mismos nadie lo se castigaba. castigaban quitándose la vida, porque habían fallado Y, y, que, por la vergüenza. y, que, y qué bueno ese ejemplo que trae porque establece una diferencia muy gráfica entre culpa y vergüenza, ¿ves? Ahí el general se quitó la vida por vergüenza, ¿ves? Oye, perdí la batalla, qué vergüenza me da, me quito la vida. En la culpa, cuando yo tengo la obligación de cumplir con un mandato, bien sea legal, religioso, establecido por mi familia, establecido por las normas, y yo violento ese mandato, entonces me siento culpable. Y enseguida lo que pienso es merezco un castigo. Ahora, ¿por qué es interesante hablar de estas cuestiones? Miren, estas dos emociones que casi enseguida se convierten en estados de ánimo y consiguientemente se convierten en, en, en sentimientos, vivo con un sentimiento de culpa, vivo con un sentimiento de vergüenza, se pueden convertir a su vez en enfermedades o pueden ocasionar enfermedades muy severas. Entonces, a mí, como dije en el programa pasado, es muy difícil dar el cómo hago yo para no sentirme culpable, porque cada uno es diferente. Ahora, yo la recomendación que siempre me van a escuchar donde quiera que esté hablando y de lo que esté hablando, si hay una forma de conectar con nosotros mismos, de identificar lo que nos está pasando y de tratar de digerirlo así como suavemente, es a través de la respiración. Respiración consciente. Yo no les estoy diciendo que hagan meditación y que la meditación cura todo, no. Respiración consciente. Es decir, embarqué a José y los embarcamos a ustedes en este programa. Voy a poner este ejemplo. El programa era hoy y yo no aparecí. Yo siento las dos cosas. Me siento culpable y al mismo tiempo siento una tremenda vergüenza. ¿Ve? Y si yo me acelero,
probablemente me voy a castigar sin darme cuenta y digo, bueno, no importa, me voy a tomar una botella de ron. No, hombre. ¿Eh? Entonces, en lugar de hacerme un bien, me ocasiona un daño que le pasa mucho a las personas que caen en adicciones muy severas. Se castigan sin darse cuenta, se autocastigan sin darse cuenta, por un sentimiento de culpa, por un sentimiento de vergüenza. Ahora, si yo reflexiono a través de la respiración, y créanme que funciona, y ustedes van a escuchar por ahí a la gente que practica estas cosas, respiren en 2 tiempos, en 3 tiempos, en 4 tiempos. En dos tiempos, 3 tiempos, 4 tiempos es contar del 1 al 4, del 1 al 3, del 1 al 2. Entonces, inhala en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Exhala en 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. Vas contando tú mentalmente. Bueno, cuando tú te conectas con tu respiración, y de verdad créanme que funciona, y les está hablando una persona a la que le costaba mucho respirar, y tú vas haciéndote consciente del aire que entra por tu nariz y sale por tu nariz o por tu boca, inclusive tú puedes percibir cuál es la temperatura en donde tú estás, la temperatura ambiente. Tú dices, este aire está muy caliente, está muy frío. ¿Eh? Y te vas haciendo consciente de tu ser. Y eso de hacerte consciente de tu ser te va a permitir tener un comportamiento distinto a que si no haces eso. Y eso opera para la rabia, para la tristeza, para la alegría inclusive, porque recuerden que una alegría exagerada se Y ahí convierte en otra estaríamos cosa. hablando, José Luis, ahí estaríamos hablando de lo que tú llamas optimizar las emociones. Ahí estaríamos hablando de optimizar las emociones. Inclusive yo estaba anoche en un seminario espectacular con Liliana Torella, que tiene un programa maravilloso, y ella habla de una palabra que me gustó más, yo no se la había escuchado, no sé por qué, regular las emociones. Porque podemos regular de alguna manera que esa sustancia que está produciendo nuestro cuerpo se detenga, no la producción, sino la intensidad de la producción. ¿Eh? Y ya cuando hay menos cortisol y hay más oxitocina, por ejemplo, oye, tengo más neocorteza para reflexionar lo que me está sucediendo. Entonces me siento culpable porque derramé el vaso de agua en la mesa. Vuelvo con este ejemplo. Oye, vale, pero si tú reflexionas, tú lo que ofreces las disculpas que tengas que ofrecer y lo secaste. Pero créeme que hay personas que eso les causa un daño tremendo y puede tener que ver con los vasos de agua que ha derramado toda su vida. A lo mejor esto fue una tontería. ¿Eh? Hay personas que le da pena ponerse una ropa de color tal y puede tener que ver con esas heridas de la infancia. Puede tener que ver con la humillación que recibimos en la infancia, con el abandono que recibimos en la infancia, con la injusticia que recibimos en la infancia, con el rechazo que recibimos en la infancia. Y no sé por qué me queda una siempre por fuera. Injusticia, rechazo, la traición. ¿Eh? Y recuerden los que les dije hace rato, son actos inconscientes por lo general de las personas adultas que acompañan a nosotros cuando somos niños, que nos acompañan cuando somos niños. Y vamos creciendo con esas heridas. Y entonces vamos cargados por ahí por la vida de culpas y de vergüenzas sin darnos cuenta. Y de rencores, que vamos a hablar próximamente de esa emoción. Y estamos molestos con la vida. O sentimos que la vida nos tiene que castigar. Mira, José, aunque ustedes no lo crean, ¿No? amigos, problemas de obesidad. Pero fíjate, incluso es una cosa inconsciente. ¿Sí? Esa gente que Sí, anda todo el sí. tiempo molesta, que está amargada, que a lo mejor no lo hace consciente, pero ha pasado por toda esa experiencia negativa en su vida, pues, Seguramente, en su infancia, seguramente. y no está Y cre- consciente y- de que es una persona que vive con un rencor hacia todo. O sea, Así o es. Y siente, cre, y siente cre, que la vida le debe cosas, que la vida le debe sí, cosas. sí, sí, sí. Y créanme que son cosas imperceptibles muchas veces. Por eso es que cuando hablamos, José, yo te dije, mira, yo quiero hablar de esto, yo no soy el mayor experto en estas cosas, conozco muchos expertos que provoca escucharlos hablar, eh, pero por lo menos dar una información básica para que las personas la tengan a la mano. Porque esto de vivir así, sin conocer ni siquiera lo que nos está pasando, desde el punto de vista emocional, oye, no nos aporta nada, porque nos puede conducir a una patología, a una enfermedad. Y lo que iba a decir, que ya me acordé que se me había ido, es que
aunque ustedes no lo crean, muchos problemas de obesidad, de alcohol, de tabaco, de otras drogas, ¿cómo se llama esto? De gula, ¿eh? Tienen que ver con esas emociones no tratadas que están por allí metidas, no identificadas ni siquiera. Y lo que tú dijiste en la vez pasada, creo, pidamos ayuda. Pidamos ayuda. Oye, mira, a mí me cuesta mucho no sentirme culpable cuando hago algo. O me siento avergonzado por cualquier cosa. ¿Sí? Recuerden que la vergüenza es con tu ser. La culpa es con tu hacer. Vamos a decirlo así para que se entienda mejor. La vergüenza tiene que ser con tu ser, lo que te está pasando a ti por dentro. Y la culpa, lo que te está pasando a ti con el qué dirán. Ay, ¿qué va a decir fulanito? Mira, la fiesta quedó malísima. ¿Sí? Los latinos somos muy de esa. ¿Qué irán a decir? Si me puse una camisa, mire, no es ni siquiera de marca. Culpa, culpa, culpa que nos vamos alimentando de ella y que puede convertirse en cualquier cosa. No, ya llegamos al final, José Bueno, Luis. este espacio, a mí me impresiona cómo pasa el tiempo acá. Yo no sé si es que yo hablo mucho o que me apasiono diciendo las cosas, pero bueno, es así. Así que no queda más que agradecerles nuevamente, profundamente agradecido con todos los que se conectan. Ojalá que esta información, estas anécdotas, estas experiencias que contamos acá puedan servirle de algo. Y reiterándole siempre, estamos completamente a la orden. Cuando nos quieran escribir, JL Sotosalas, el reporte global, ahí tienen una vía, un medio para expresarse, para opinar. Siempre digo que aprendo mucho cuando estoy en estos espacios. Entonces, utilicen esa vía para que charlemos, para que hagamos amistad, ¿saben lo interesante que sería armar yo creo mucho en las redes, ¿no? Armar una red de personas que se interesen por hablar de estas cosas. ¿Y por qué no invitar especialistas de verdad en esta materia y otras materias para nutrirnos, para aprender, para crecer? Porque yo insisto, lo importante de nosotros como seres humanos es reconocer la necesidad de crecer y de desarrollarnos, porque son dos cosas diferentes. En algún momento hablaremos de eso. Así que muchas gracias, José. Gracias a todos. Hasta el próximo viernes. Si Dios quiere, muy agradecidos con todos, que tengan feliz noche y feliz fin de semana. Y será hasta el lunes con materia económica y política y hasta el próximo viernes con desarrollo humano y emociones con José Luis. Pro, procuren no sentirse culpables y avergonzados por cualquier cosa. Gracias a ustedes, enriquecedoras. Gracias, gracias. Bueno, en todo caso, ¿cómo es que dijo? Regularlo, ¿no? Regular esas Regularlo, emociones. sí. Regularlo. Regularla, sí, para que no se Ok, conviertan en enfermedad, por lo menos. exactamente. Chao, Feliz Roby. noche, pues. Abrazos.